En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan casi 40 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia con el equipo titular. Aquí no hay suplencias, aquí están todos a la hora, muy puntuales. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches, Gemma, encantado. ¿Todo bien? Sí, bueno, viendo el panorama patrio, cómo se desarrolla, un poco asustado por ver los acontecimientos y las respuestas a los acontecimientos, pero bueno, supongo que es el país que nos ha tocado vivir. Sí, ¿no? Sí. O nos vamos o no hay más. Exacto, ¿verdad? podemos emigrar, sí, es cierto. Sí, podemos emigrar también. No sé si a lo mejor en Estados Unidos nos reciben. Bueno, saludo también a Emiliano Garayar, que es presidente de Garayar Abogados y autor del blog En 5 días La Caña. Emiliano, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, no te quejes que peor están los italianos. Sí. ¿Emigramos sí. o no? Y los de Camboya también. No, sí, yo estoy encantado de este país. Le atribuyen en las redes sociales una frase a Bismarck que es falsa. Yo creo que nunca Bismarck dijo esto. Pero dice que España es el país más fuerte del mundo, porque a pesar de siglos por parte de los españoles de intentar hundirlo, sigue floreciendo. Y saludo al tercer contertulio, que es José Aguilar, es profesor universitario y de escuelas de negocio, líder en la gestión del cambio y además socio director de Minvalue. José, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, pero a punto de emigrar. No, la semana que viene sí que voy a Estados Unidos y al Caribe, o sea que... ¿Vas a convencer a Trump? Experimentaré el cambio de clima, de temperatura y también de clima político. Sí, ¿no? Sí. Bueno, será interesante ver un poco cómo están los ánimos allí. Pues mira, si os parece, podemos empezar por los ánimos en Estados Unidos, y si al final el presidente norteamericano impone esos aranceles al aluminio, al acero, se le está echando casi todo el mundo encima por esas nuevas medidas proteccionistas, pero claro, también lo que muchos se preguntan: ¿es verdad, lo va a llevar a cabo, o es simplemente otra bravuconada más o más retórica del presidente Trump? Miguel. Yo creo que este hombre se mira al espejo por las mañanas y dice, a ver qué se me ocurre hoy. Me voy a contar una historia y a ver si me la creo. La verdad es que cada medida de estas no se da cuenta de lo que implica, ¿no? Porque realmente las grandes multinacionales, no sé, Alcoa, por ejemplo, y este tipo de compañías realmente no son empresas americanas, realmente buscan el mineral en multitud de sitios. Entonces, quiero decir, el que montes aranceles, estás montando un follón para todo ese tipo de empresas, que es que tienen que replantearse prácticamente todo. Entonces, y luego, a continuación, si él las pone, el otro país, ¿qué hace? Hace lo mismo, ¿no? Y entonces al final se montan unos follones. Vale, tú te pones a mí los aranceles estos y yo te hago aranceles, pues yo qué sé, exportaciones americanas, por ejemplo, de software o de lo que sea. Y sí, pues ahora yo te pongo a este. Y al final todos los acuerdos estos del GATT y demás son precisamente para tratar el tema de libre comercio y evitar este tipo de guerras comerciales usando aranceles. Yo creo que el arancel tiene que ser algo por excepción. O sea, si por ejemplo hay un país asiático que nos vende las zapatillas a medio euro, pues me parece razonable que intentes proteger tu industria nacional, porque no es justo. E intentas hacerlo, pero esos planteamientos que está intentando hacer con materias primas, a mí me parece un error, pero bueno, oye, en fin, ellos sabrán. Emiliano. Es un fenómeno. Trump es un fenómeno. ¿Quién habla ahora mismo del Russian Gate? ¿Quién habla de los problemas con Rusia? Ahora hay una modelo por ahí que va, modelo _escort, que va a desvelar todo lo que hizo y dejó de hacer en sus paseos por Rusia. Además, este señor, como sabéis, yo creo que era el propietario de Miss Mundo, Miss Universo. Miss Universo, sí. Y organizó no sé cuántos araos en Rusia con Putin y con todos los demás. Por lo tanto, pero a que nadie habla de eso, algo que le puede costar no solo la presidencia, sino que le podría, en teoría, costar la cárcel. Y ahí, ha habido un comité hace poco en el Congreso también, sigue habiendo un comité de investigación, hay un fiscal especial, etcétera. Y él es un especialista en lanzar señuelos y además los lanza muy bien dirigidos, porque no solo crea gran inquietud en el establishment y en sus socios comerciales, sino que además alimenta la demagogia populista de lo que se llama el Rust Belt, que es donde él tiene a su caladero electoral número 1, clase media blanca empobrecida, ¿no? Que lo haga o no, pues al final
poco importa, porque además es un hombre que florece en la polémica. Yo creo que hace bueno eso de que en la contradicción se haya la verdad, ¿no? Entonces él dice una burrada, espera que los demás digan otras tantas y así en el camino de en medio se encontrarán. Por lo tanto, pues muy en su línea bueno, yo creo que es el estandarte, el portaestandarte hoy en día de la demagogia populista que no solo invade Estados Unidos, sino de la que en alguna medida pues se ha visto manifestado en el Brexit, se ha visto manifestado en Francia con el auge del Frente Popular, se ha visto ahora en Italia, con el movimiento 5 estrellas y en la medida con la Liga Norte, y es un efecto de la globalización que yo creo que tenemos que tomar en serio, ¿no? Fíjate, hay unas declaraciones del mayor sindicato de Estados Unidos apoyando esos aranceles y diciendo... ¿Pero quién está sindicado en Estados Unidos? Por eso los trabajadores votaron a Trump. Claro, sí, Rust Belt. El Rust Belt, para los que no hablen inglés, es el cinturón del óxido. Es decir, que esas digamos, ciudades tipo Detroit, Illinois, en Chicago, que se han visto tan digamos, golpeadas por la deslocalización de empresas tradicionales, que no van a volver. O sea, es pura demagogia, es alimentar a la parroquia propia. José. Sí, desde luego Trump es un mago, es un genio de la comunicación, marca absolutamente la agenda y además él... en Twitter. Y realmente él es un mago, por ejemplo, de las audiencias y ahora como tiene al mundo de Hollywood, del entertainment absolutamente enfrentado, pues él inmediatamente destaca que la última edición de los Oscars fue la edición con menor audiencia de la historia, porque bajó por primera vez de los 30 millones de telespectadores. ¿Y has visto, eso es porque los premiados eran negros, mujeres y latinos. No, es que ha dicho que es que ya no hay estrellas, ya no hay estrellas de cine, ya no hay estrellas del celuloide, que la única estrella es él. No, eso no hay ninguna duda de que él es una estrella. Él es la estrella. La 53. Con lo cual, realmente sí que está manejando la opinión muy a su gusto. Y de nuevo, ahora se está celebrando la Feria del Automóvil y lógicamente todos los presidentes y consejeros delegados de las grandes firmas de los grandes fabricantes han sido preguntados por esto. Todos juegan un poco al despiste diciendo que es un rumor, que todavía las reglas siguen siendo las mismas. Pero claro, realmente los aranceles que está anunciando Trump son aranceles de hasta el 25%. Es decir, son cifras que son ya realmente disuasorias y que supondrían... Pero ahí se producen algunas contradicciones curiosas, como por ejemplo el hecho de que fabricantes europeos tienen plantas en los Estados Unidos. Por ejemplo, BMW tiene 9.000 empleos. Es el primer empleador prácticamente de Carolina del Sur, un estado, digamos, no especialmente industrial. Y entonces estos movimientos... Pero eso tampoco les afecta. Claro, si estás fabricando... Afecta a las exportaciones de vehículos fabricados o podría afectar en Europa, pero... pero la medida que componentes, o sea, el hecho de que los monten allí... En teoría, los aranceles generan inflación. Pero a fin de cuentas castigan fundamentalmente a aquellos que aportan menor valor añadido en el ciclo de producción. Así es. Es decir, países, pues, productos semifacturados o materias primas. Efectivamente. Entonces ahí el problema está en que esas... Sus demonios habituales. China, la India... Sí, exacto, sí, los que... Perdón, bueno, México. México. Y entonces realmente son este tipo de medidas, aunque tienen un efecto, digamos, fácilmente comprensible para esos trabajadores, en realidad generan efectos en cadena con externalidades negativas que a veces son difíciles de calcular y en ese sentido, pues que uno puede ver el beneficio a corto plazo, que es generación de más empleos en el país, pero cuesta a veces ver, bueno, no cuesta ver, los más directamente afectados pueden no entender los efectos, digamos, a medio y largo plazo, que acaban siendo un efecto boomerang. No sé si realmente llegará hasta el punto de imponer esos aranceles, pero desde luego lo que sí está consiguiendo es que todos hablemos de él. Sí. No, que todos hablemos, pero incluso también estoy leyendo, los llaman los aranceles de la discordia, porque también hoy se rumoreaba, cuando la bolsa norteamericana ha empezado un poco a darse la vuelta y a girar a la baja, de que podría haber más dimisiones en la administración Trump y su consejero económico Gary Cohn, que también podría dimitir si al final Trump, pues se sale con la suya. Efectivamente. Es que la verdad es que creo que Trump más que una estrella es un asteroide. O sea, es un individuo, de verdad que... Un cometa. No cometa, no,
cometa brilla, este es un trozo piedra. Bueno, no, vamos a ver, cualquier asesor económico, cualquier persona que conozca un poco lo que es la economía es consciente de que no es una buena política, sobre todo porque Estados Unidos ya no estamos en el American Dream, que era, vamos, todo era Estados Unidos. Ahora estamos en una época en la que China pues ya le planta cara, y la India también va fuerte, y Rusia ya le plantó cara hasta en lo de la guerra de la galaxia, así, claro, y Europa pues es un poder económico del mismo tamaño que Estados Unidos. Hay que ser realista, que ya no puedes decir aquí mando yo y hago lo que quiero. Si tú impones unas tasas arancelarias, cuidado con lo que haces, porque el efecto boomerang se te puede dar, y entonces yo no me extraña, yo sería incapaz de ser asesor económico de Trump. Bueno, Imposible. Casi todo el mundo, porque no le dura No dura nada. No, pero es que esto no es una decisión en clave económica, es una decisión en clave política y en clave demagógica, populista. Entonces, y le importa un bledo cuáles son las consecuencias, le importa un bledo que genere inflación, le importa un bledo que la economía americana esté recalentada, y le importa un bledo que haga menos competitivas los productos manufacturados americanos, y le da igual. ¿Por qué eso? Porque está buscando el aplauso del sindicato y del Rust Belt y del hombre de clase media, blanco de clase media, ¿no? ¿Pero qué más da? Si no cree en el cambio climático, si ha anulado los programas espaciales de la NASA, el progreso ha pasado de largo por él. Yo creo que está en otra. Desde que le enseñaron la cartilla, me parece que no ha aprendido mucho. Creo que bromeaba que iba a despedir a su mujer de la Casa Blanca. Me ha parecido leer así. Tampoco me extrañaría. Bueno, no sé, yo creo que sería hasta un despido lo voluntario. Lo que no sé si ella vive. Sería un no sé despido si voluntario. No sé si bueno, eso ya han hecho también. reunificación familiar, porque creo que esto se había quedado a vivir en Nueva York. Por lo menos hasta el verano. No sé si ahora ya habrá vuelto. No sigo a Melania, pero en fin, o sea, yo creo que aporta poco. Afortunadamente para Estados Unidos, su presidente pinta relativamente poco en estos momentos, en el sentido de que el país va bien y la economía va bien y siguen liderando todo lo que importa que tengan que liderar. Y ahora está, pues eso, que si va a hacer un programa de infraestructuras que le vendría muy bien al país desde el punto de vista de capital físico, porque realmente, y el profesor Aguilar lo constatará, las infraestructuras americanas esto están muy, muy deterioradas. Vamos, el mayor y más importante aeropuerto del mundo, que es el JFK de la ciudad de Nueva York, que es una vergüenza de muchos terminales, el metro de Nueva York, que es una vergüenza, puentes, todo, líneas eléctricas, o sea, el país está que se cae. Y en esa medida, aunque probablemente es procíclico y por lo tanto poco inteligente desde el punto de vista económico o macro, sí que al país sí que lo necesita, ¿no? ¿Y cómo se liga un incremento a lo bestia de un plan de infraestructuras con una bajada a lo bestia de impuestos? Con déficit. Pues pero un déficit. Eso se llama déficit y deuda. Sí, pero vamos. Déficit, pero es que le da igual, es que le importa un bledo. Sí. A ver, José. Sí, su perspectiva es una perspectiva. O sea, a veces se dice que bueno es que empresarios lleguen al poder. Depende de qué empresarios, porque el mundo de la empresa en muchos casos está guiado por un corto plazo. O sea, al final él lo que mide son audiencias y votos, como podía medir cualquier KPI, cualquier indicador clave en una gestión empresarial, como indicadores de muy corto plazo. O sea, él como empresario no apuesta por la creación de valor, sino que apuesta por el bottom line, por los resultados del quarter, del trimestre o en todo caso del ejercicio. Entonces, esa política en la que él va buscando la aprobación, el aplauso, porque ese es el indicador al final. O sea, es un indicador medido, es un indicador demoscópico, es un indicador de corto plazo y que finalmente se traduce en votos y él probablemente ya está pensando en la reelección. Y en ese sentido las medidas tienen como único propósito el hecho de que en el periodo de campaña pueda capitalizar al máximo esas decisiones y esos anuncios. Él tenía el Partido Republicano en contra y hay elecciones al Congreso antes de las presidenciales. Y sin embargo tiene el partido en la mano. Sí, efectivamente, en estos momentos es indiscutido. Sí. Y un poco mi temor es ese, que él ya está en campaña, ya de hecho está en campaña permanentemente. No ha dejado de estar en campaña. No ha dejado de estar en campaña, pero ahora ya ante la perspectiva, o sea, yo creo que él está engrasando su maquinaria electoral, está reconfigurando su equipo de campaña. Ahora mismo es casi más importante. Desde el punto de vista, pero la gente de campaña, ahí tiene algunos de sus asesores que están más en segunda línea, no asumen responsabilidades públicas, pero yo creo que es un equipo
equipo más influyente incluso que el de su propio gabinete. Jared Kushner, que es su yerno, y Ivanka Trump, que es su hija. O sea, es su equipo de campaña, porque Bannon estaba en Roma apoyando a los neonazis. Lo ha dicho él. Sí, lo ha dicho él. Vamos a ir a ver que a los neofascistas, no sé qué. Dice, no, yo vengo aquí a alentar a los neofascistas. Tal. Bueno, muy bien, nada, dale. Hermanos de Italia, o algo así creo que se llama el partido. No, pues sí, ese es el nivel. Y este era Chief Strategist. Ese era el jefe de estrategia. Pero, Miguel, ¿tú imaginas 4 años más de Trump? No lo puedo imaginar. O sea, pero la gente no daba un duro porque terminase el primer mandato, iba a haber impeachment. Y me temo que es cierto que que va a ahora enterrar a muchos de los que le habían enterrado a él. La que no creo que lo aguante es Melania. Debe estar tirando pellizcos a los cristales la pobre mujer. ¿Tú sabes lo que está con ese elemento? Pues si no está con él, ahora debe estar bastante entretenido. No, pero de vez en cuando intenta cogerle la mano y fíjate cómo la otra se revela. Bueno, la crónica rosa. Sí, la crónica rosa la dejamos, porque bueno, ya lleva. Pero el tipo es muy inteligente. Eso, ¿Inteligente? O sea, Di listo, por favor, no digas es listo e inteligente. Y la prueba es como, bien decía el profesor Aguilar, marca la agenda. Y hoy estamos hablando de él aquí porque marca la agenda. Bueno, llevamos hablando de él casi desde la semana pasada cuando empezó a anunciarlo, o a través de un tuit o en algunas declaraciones, pero ya empiezas a hablar. Bueno, continuamente estás hablando de él. Continuamente él marca estás la agenda hablando y de se él. habla de él, de los temas tal. Y ahora coge y se saca otra vez el muro de México y otro hueso que morder. Bueno, ahora lo siguiente creo que es que ya también ayer lo leí, que podría ir a Jerusalén para la embajada. Eso ya lo ha hecho, ya ha reconocido a Jerusalén como capital del Estado de Israel. De aparecer allí. Ha movido la embajada americana a Jerusalén. Sí, pero además es un provocador. Pues necesitará 10 o 15.000 marines para protegerle, porque... Las propias Fuerzas Armadas de Israel, seguro que no le hace falta ni servicio secreto en este caso. Con una intifada a lo bestia... Te aseguro que yo no he visto mayores niveles de seguridad que los que establece. O sea, son absolutamente inflexibles. Y si el presidente de Israel o cualquier mandatario de ese país va a un lugar, incluido España, que conocí un poco el dispositivo que se montó en torno a su seguridad, es que, vamos, no hay absolutamente ninguna fisura y nadie que no esté bajo un absoluto control de esas fuerzas de seguridad puede aproximarse a una distancia de varias decenas de metros. Creo que vino a jugar un partido amistoso a la selección de fútbol de Israel. Y las medidas de seguridad en el hotel eran brutales. Por eso que me pasa a mí que no estamos hablando de Brasil, ¿eh? No, estamos seguros que en la Casa Blanca que a veces hay gente que salta la valla. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa y unos minutos de desconexión, pero nada, volvemos en apenas 2 minutos a las 9 de la noche aquí en la tertulia de los negocios. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Control Dental Europeo. Disfruta de tu sonrisa con nuestros implantes basales de carga inmediata, sin necesidad de injertos de hueso, incluso para pacientes con gran pérdida ósea. En Control Dental Europeo disfrutarás de tu prótesis fija definitiva al cabo de 1 a 3 semanas, dependiendo del número de piezas a sustituir. Consulta diagnóstica gratuita. No esperes más. Control Dental Europeo. 91 575 3404. 30 años creando sonrisas. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. Adelante. Si ha comprado, mantenga el valor mientras que la directriz alcista siga vigente. Venda en cuanto esta línea quede cortada a la baja. Si ha vendido un valor, no vuelva a comprarlo hasta que la directriz bajista no sea superada al alza por la cotización. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. Si no ha entendido nada, no se preocupe. Estamos aquí para hablar claro.
Escucha Cierre de Mercados, de lunes a viernes de 3:30 a 7 de la tarde, con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Al momento. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Sentencia. 9 de la noche, 8 en la Comunidad Canaria. Continuamos en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que nos acompañan José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. Y estaba ahora haciendo una pregunta a Miguel, si Jordi Sánchez podría ser investido presidente de la Generalitat. El día es el lunes, día 12. Sí, no, vamos a ver, aquí hay 2 o 3 etapas cortas. La primera es si Llarena, el juez Llarena va a permitir que vaya, porque si no permite que vaya, pues evidentemente automáticamente no. Yo imagino tener que argumentarlo. Yo ahí ya, a eso se lo paso a Emiliano. Si el juez permite que Jordi Sánchez vaya, lo que pasa es que a las 2 horas se tiene que volver a la otra vez a la cárcel. Con lo cual... ya siendo presidente. Sí, vale, pero tiene sentido que el presidente de la Generalitat esté en la cárcel y no gobierne. Esto es una cuestión de legalidad, no de oportunidad. Así es. Bien, y la siguiente última pregunta que planteo sobre la mesa, es decir, ¿y Rajoy con el 155 puede impedirlo o no? No, porque precisamente el 155 al único órgano, entre comillas, o institución autonómico que no afecta es el Parlamento. Con lo cual lo único que le quedaría sería disolver el Parlamento y convocar elecciones. Bueno, pero ¿por qué va a disolver el Parlamento? Vamos a ver. Este señor que está en prisión provisional, esto no está privado de su derecho. No, si los derechos nadie se los quita. Pero puede gobernar. Y aquí la cuestión es que en la interpretación del reglamento de la Cámara y la de la presidencia, etcétera, que por cierto quisieron cambiar los de Junts per Catalunya, se dice que el candidato debe defender su programa de gobierno, esto presencialmente, no telemáticamente, sino presencialmente. Entonces, este señor está en prisión, puede solicitar del juez de vigilancia penitenciaria, entre comillas, pero bueno, en este caso es el instructor, porque todavía ni siquiera se ha abierto el juicio oral, puede solicitar salir de prisión para acudir a ejercer un derecho, que es el de sufragio pasivo, en este caso. Y le pueden autorizar la salida de prisión o no, como te pueden autorizar a un preso el acudir al funeral de su madre. Ha fallecido y solicita que se le autorice a salir de prisión por esa circunstancia luctuosa. Y te pueden autorizar o no, porque es discrecional. No hay en ningún sitio se dice que por el fallecimiento de tu madre tengas derecho a salir de prisión, pero te pueden autorizar a salir. Por lo tanto, este señor pues solicita y le pueden autorizar a salir, y si presencialmente se encuentra en la Cámara y le vota la mayoría, esto pues será investido presidente de la Generalitat una vez que lo sancione el rey y lo publiquen en el diario oficial de la Generalitat. Y un día perderá el derecho de sufragio activo porque dicen, pero bueno, es porque esto es una pena y este señor no está condenado a nada, este señor sigue siendo inocente. Dicen que con carácter provisional, con ocasión de la autoapertura del juicio oral, van a privar a todos estos señores del sufragio de derecho, del derecho de sufragio activo. Les van a habilitar. Van a privarles del derecho de sufragio activo, pasivo, perdón, es decir, poder desempeñar un cargo público o político. ¿Y eso se puede hacer? Sí, eso lo pueden hacer, pero ahora mismo no lo han hecho y no lo van a hacer porque dentro del tipo de medidas provisionales que se pueden adoptar, pues esa no tiene un encaje natural. Pero como digo, en términos de pura legalidad, pues yo creo que lo que están buscando es el agravio permanente, ¿no? Ya sabéis que, no sé si leísteis el bucle melancólico, ¿no? Que todo nacionalismo busca el agravio, ¿no? Pero es lo que están buscando. Probablemente Llanera no le va a dejar salir de prisión porque no va a encontrar justificado que este señor sea ausente y vaya al Parlamento. No porque le van a votar como presidente o no. Pues, alimentará y reforzará el discurso victimista, opresor, de los indepes.
Y otra cosa mariposa, porque con eso ya cuentan. Ni solución del Parlamento, ni nada. Pues, y luego pues correrá la lista y saldrá este señor Turull o quien fuere y ya está. Pues, pero bueno, dentro de, yo creo que todo lo previsto, ¿no? Hasta ahora es según se está cumpliendo el guión. Según su plan, sí. Sí. Según su guión. José. Es importante para el independentismo reforzar la idea, al menos a nivel internacional, de que en España hay presos políticos, es decir, personas a las que se les priva de su libertad como consecuencia de sus ideas y que se les impide expresar libremente esas ideas, lo cual en términos democráticos, si eso fuera cierto, o al menos si se traslada esa imagen al exterior, pues lógicamente es una acusación muy, muy seria y porque pondría en entredicho uno de los pilares básicos de un sistema democrático. Y en ese sentido, pues la maniobra de presentar... El sistema democrático español. No, porque en Alemania aquellos que quieren menoscabar el orden constitucional están fuera de la ley, de por sí. Directamente, sin necesidad de que actúen. Casi de oficio, digamos, se les podría... Se prohíben los partidos políticos que cuestionan el orden constitucional alemán, por razones históricas. Parece que Alemania, pues al menos ahora no es sospechosa, digamos, de tener una deriva totalitaria, sino que más bien pues, es una democracia. Entonces, al menos en España, con nuestras reglas de juego, pues sí que sería poner en duda uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Y yo creo que todos consideran inviable esta solución, pero lógicamente los partidos independentistas yo creo que consideran que al final el mandato que han recibido, o sea, que la gente que les ha votado no les ha votado para que gestionen los asuntos públicos de Cataluña, para que gestionen la educación, la sanidad, sino que les han votado para llevar a cabo un plan de desobediencia ante el Estado y de tensar la cuerda y de... Bien, en ese sentido, digamos, los partidos o la coalición, en fin, que ha ganado, no la coalición, sino los partidos que comparten este mismo objetivo, podían tener un presidente en Cataluña y, por lo tanto, haber ya terminado el 155 y estar gobernando en Cataluña desde hace semanas, si lo hubiesen querido. Y el hecho de que no esté ocurriendo así, lo único que demuestra es que, efectivamente, en su estrategia prima el desafío al Estado frente a cualquier otra consideración. Es decir, el propósito no es que Cataluña esté gobernada por la persona o por el gobierno más capaz, sino prolongar y estirar al máximo el desafío al Estado. Y en ese sentido, pues yo creo que claro, el juez Llarena no creo que entre a esta jugada, me parece que es enormemente previsible. Además, incluso el propio escrito es un escrito casi desafiante y es un escrito que yo creo que al juez le va a durar unos minutos, ¿no? Aunque lógicamente razonará su resolución. Pero ni probablemente el señor Sánchez tenga permiso para asistir a este acto, ni aunque lo tuviera probablemente se obtendría la mayoría, y que es realmente un escenario altísimamente improbable el de que esta persona sea investida, pero llegará el lunes, esa persona no estará allí y continuará esta historia que en el fondo se prolonga simplemente porque no es el caso de Italia, donde no hay manera de llegar a un acuerdo. Aquí sí que habría una manera de llegar a un acuerdo, pero el propósito es no llegar al acuerdo, sino estirar y tensar al máximo la situación. Bueno, Italia... Uy, es muy complicado. Yo recuerdo la época del pentapartito hace ya 15, 18 años, aquello era horrible. Pero no sorprende, ¿no? Porque es que ya... Italia, realmente, vamos a ser realistas, en el siglo XIX se montó Italia como una especie de collage de estados que en muchos casos... Aderezado después de la Segunda Guerra Mundial, exacto, con algún tirol que le sobraba por ahí. Pero realmente es que nunca fue Italia, fue en la época de los romanos, pero nada más. Italia... Pero eso hace ya mucho. Eran una serie de estados diferentes y que en muchos casos estaban en guerra unos con otros y estas se odiaban. Entonces no tiene nada que ver la zona de la Galia Cisalpina del norte con la zona central y con la zona del sur. Tú tiras de Florencia. El Reino de Aragón. Sí, claro. Que lo reclama Cataluña, imagino. Sí, ¿no? seguro. Hasta Turquía las dos Sicilias, sí, Nápoles y Sicilia. Entonces yo creo que de Florencia para arriba es un país que es un país europeo, centroeuropeo, muy productivo y no tiene nada que envidiar a Holanda o a Alemania y tal. En la parte central
pues no sé, como la meseta ibérica, y la parte del sur, yo creo que ahí sí que están peor que nosotros, ¿eh? Toda la zona de Nápoles, Sicilia... El Mezzogiorno. El Mezzogiorno, eso es una cosa... Mezzogiorno, y luego te quedas Sicilia. Hacen bien las pizzas, pero poco más, ¿eh? O sea, Bueno, por eso te digo que es un país difícil, y lógicamente al haber diferentes zonas que realmente no tienen tanto que ver unas con otras, pues al final surgen muchos partidos y es difícil llegar a acuerdos. A mí de todas formas me ha sorprendido que los partidos que han ganado hayan conseguido ese triunfo, ¿eh? Yo pensaba que Matteo Renzi podía a lo mejor tener algo más, pero bueno. Estaba muy quemado. Emiliano no lo esperaba. Yo la verdad es que no envidio nada a los italianos, y cuando hay muchísimos italianos, creo que la segunda ciudad con población italiana del mundo después de creo que no sé si la primera o de mayor concentración de italianos fuera de Italia es Barcelona, donde hay una comunidad italiana enorme. Yo por algunas razones tengo bastante convivencia con alta concentración de italianos en algunos puntos de España, y para los italianos España es Suiza. En comparación con su país, España es Suiza, ni norte, ni sur, ni centro, ni este. O sea, y no hay más que ir a Italia para darse cuenta de lo bien que estamos en España, en términos de administración, en términos de infraestructuras, de funcionamiento de los servicios públicos, de limpieza, sanidad, educación, lo que quieras. Cuando aquí ponemos el grito en el cielo por la corrupción, que debemos hacerlo, estamos hablando de un juego de niños al lado de las contratas públicas italianas, ¿no? Donde allí esto, pues, no tendrías una comisión de investigación en el Parlamento, sino una cuanta gente colgada de un puente, ¿no? Bueno, sí, a una imagen histórica me remito. Entonces, España está enormemente mejor que Italia, porque Italia tiene un deterioro de servicios públicos, un deterioro de infraestructuras, un deterioro... Y Italia es el país que es, en términos económicos y de progreso, a pesar de sus políticos y a pesar de su gobierno o desgobierno. Y lo que tenemos que evitar en España es no italianizarnos, porque tenemos una tremenda... ellos inventaron una cosa que se llama la lottizzazione, en cuya virtud, y que los españoles estamos además imitando, en cuya virtud todo se repartía por cuotas de partidos políticos, pero incluso los que estaban en la oposición. O sea, el Partido Comunista Italiano tenía sus cuotas, los socialistas, el PSI, el PCI, en fin, los comunistas, Democracia Cristiana, por supuesto. No sé si recordaréis que el gran capo de, nunca mejor dicho, Andreotti de la Democracia Cristiana y Prohombre donde fuere, fue condenado por vínculos mafiosos. Sí. Berlusconi ha sido de facto, bueno, no sé si condenado, está inhabilitado en por vínculos mafiosos, etc. Entonces, es un país tremendo, tremendo, y ojalá, es que no tiene arreglo. Y Matteo Renzi yo creo que pecó de optimismo, se envalentonó con unos magníficos resultados que obtuvo en las elecciones europeas, en unas, como dirían los americanos, unas midterm elections, y dijo, bueno, pues ahora le doy el golpe de gracia a todo esto y voy a hacer una reforma constitucional como Dios manda. Se metió en el referéndum y salió escaldado, dimitió y se acabó. Y ahora a ver cómo salen de la que tienen. Pero bueno, como digo, por muy malo que sea el gobierno, ellos son capaces de sobrevivir al peor gobierno. O sea, siempre decían que Italia, cuando mejor gobernaba, con los tiempos del pentapartito, cuando mejor funcionaba es con el gobierno de secretarios, le llamaban, el gobierno de secretarios. O sea, Italia funciona de lujo cuando hay un gobierno de secretarios, cuando no hay un gobierno de política. Sí, José. Italia es un país admirable, realmente es maravillosa, y son imaginativos, porque en todos los países europeos en estos momentos hay fuerzas antisistemas, fuerzas antieuropeístas. Lo que pasa es que se polarizan, y en algunos países, como los países del sur, pues son fuerzas de orientación, digamos, izquierdista en sentido amplio, mientras que en países del norte son formaciones de carácter de derechas, en fin, pues si estas categorías siguieran sirviendo. La característica de Italia es que tiene simultáneamente partidos antisistemas de izquierdas y de derechas, y con la peculiaridad de que además si sumas los votos de los dos, de pronto tienen más del 50% de los votos. O sea, es el único país, digamos, un gran país europeo en el que las fuerzas antisistemas han ganado, pero con la enorme suerte de que están divididas y jamás se pondrán de acuerdo. O sea, que aquí, a menos de que la imaginación italiana llegue a una alianza de Forza Italia con el movimiento 5 estrellas, pues esos movimientos antisistemas... Yo matizaría eso.
si por antisistema se entiende anti-establishment, esto en Francia arrasaron. Porque era Frente Nacional y un partido inexistente que repudiaba a todos los existentes como en Marx. Sí, es un partido nuevo, pero es un partido europeísta. Bien, pero anti-establishment. Que no pone en cuestión, digamos, las bases. O sea, pone en cuestión ¿era outsider el o no era juego de outsider partidos de la tradicional. ¿Pero era outsider de la política? Por en Marx? supuesto. Lo mismo que Trump, otro outsider de la política. Si es, o lo mismo que el Brexit. Es que estamos en la... Pero aquí la ventaja es que están divididos. Pero llegarán a un acuerdo, porque ellos son capaces de construir esto. A diferencia de los españoles, que somos frentistas, los italianos son capaces de construir cualquier tipo de alianzas. Es que incluso, en teoría, el pentapartito se sustentaba sobre la oposición al PCI, al Partido Comunista Italiano, para que no entrase en el gobierno. Pero era falso, porque el Partido Comunista Italiano estaba encantado porque, contentándose con no entrar en el gobierno y encabezar la oposición, tenía unas prebendas terroríficas. O sea, es que son los reyes de la negociación, de la negociación, del acuerdo y del gato pardo, vamos. Yo estoy seguro que en Italia saldrá un gobierno el menos esperado y básicamente seguirá todo igual. Y para entonces nosotros no tendremos gobierno. Estaremos de elecciones. Porque nosotros somos mucho más viscerales que los italianos. Somos frentistas. O sea, lo nuestro, bueno, desgraciadamente es algo que cuajó en la guerra civil y que todavía llevamos en el ADN, ¿no? El de no reconocer adversarios sino enemigos. O sea, el que discrepa o el que piensa distinto no es un adversario con el que dialogar, es un enemigo al que batir. Sí, el no es no, viene de antiguo y por todas partes. No es una frase que pueda en estos momentos tener en exclusiva ningún político. Y bueno, y aquí estamos, en una legislatura absolutamente fallida donde no solo son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, incluso de las pensiones, sino que están deshaciendo alguno que había previo. Esto directamente, ¿no? Entonces, 2 minutos que nos quedan. Pensiones. Vamos a ver, el problema de las pensiones es un tema que está muy mal enfocado. No me está gustando nada cómo lo está planteando la izquierda. Simplemente se está actuando políticamente contra el gobierno. El gobierno, con su natural inmovilismo, yo realmente creo que los temas de fondo no los están tocando para nada. Y realmente si tenemos con el 0,25 tenemos 18.000 millones de agujero, pues con el 1,6 tendremos 20 y tantos mil. Y seguirá creciendo porque cada vez hay más. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir en esta línea. Y el problema de Rajoy es que tú le escuchas y es que en ningún momento... No, y le vamos a escuchar el día 14 al Congreso. Sí, y a ver qué dice. Yo no sé, a mí me gustaría que alguien de la oposición le preguntara qué pasará entre el año 2025 y el 2035 cuando haya 4,5 millones más de nuevas pensiones de las mujeres que se pusieron a trabajar entre 1985 y 1995. Porque esas son adicionales. Eso no es crecimiento vegetativo. Fueron de golpe. Pasaron de 3,6 a 8 y pico millones de mujeres en 10 años de trabajadoras y se jubilan todas entre el 2025 y el 2035, con lo cual la seguridad social ya no es que no sea sostenible como estamos ahora, es que explotará completamente. Entonces parece razonable que alguien que no sea político, que sea un técnico, se coja la vara y diga, oiga, vamos a ver qué hacemos, porque esto no puede seguir así. Emiliano. Es una bomba de relojería. Es una cuestión demográfica es una bomba. El tema de las pensiones es una auténtica bomba. Y es cierto, tiene razón en una cosa, y es que las pensiones son muy importantes para la cohesión social y sobre todo lo han sido más en la época de crisis. Que el problema está en el factor trabajo y en el nivel salarial y bueno, el problema es de base demográfica. Es evidente, pero la solución está más en el nivel salarial y en el porcentaje de población activa ocupada que en cualquier otra composición que quieran realizar, porque lo demás es repartir pobreza. Hoy las pensiones en España, yo creo que la pensión media es superior al sueldo medio. José, ya para terminar. Subir a las pensiones, que no se preocupen nuestros oyentes pensionistas, porque las pensiones, en un momento de fortísima y gran debilidad del gobierno del Partido Popular, cuando además su caladero de votos fundamentalmente son los mayores de 55 años, no me cabe la menor duda de que contra toda lógica, contra las recomendaciones de todos los expertos y contra la propia sostenibilidad del sistema, de cara a las próximas elecciones se ofrecerá como cabeza en como garante. Pues obviamente pues una subida que quizás no alcance el incremento del IPC, quizás no venza
al menos en este ejercicio, a la inflación, pero no me cabe la menor duda de que mantendremos el modelo, digamos, insostenible que ahora tenemos, y lógicamente que las consecuencias, pues bueno, que las afronte el siguiente. Hasta que en el 2020 lleguen los hombres de negro, pero el 2020 y hagan como en Grecia, el 2020, un 30%. ¿A quién le importa el 2020, digamos, en términos políticos, cuando las elecciones... Las elecciones son en 2019. Claro, eso es el 2020 es el más... 2019, vale, 2020 ya. El 2020 es el más allá. Bueno, señores, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias, José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. Gracias a ti. Bueno, buen viaje. Muchas José, gracias, ya os contaré a la vuelta. Y hasta las próximas, y nos tienes que contar muchas cosas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.